El pasado 31 de marzo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció como medida emergente para reducir la contaminación del aire la inclusión en el programa Hoy No Circula de todos los vehículos, sin importar el tipo de holograma, durante 3 meses a partir del 5 de abril. Yo creo que el proyecto del Hoy No Circula no va a funcionar. Mientras el gobierno no ponga alto y control a las emisiones de gases tóxicos de su plantilla de camiones de la basura, camiones de transporte y servicios particulares, nunca vamos a terminar con esto. Con el ajuste al programa Hoy No Circula, el metro tuvo un incremento de usuarios de entre 15 y 17%, es decir, que transportó a casi 1 millón más de pasajeros que se sumaron a los 5.5 millones que normalmente utilizan al día ese medio. He utilizado el transporte público, particularmente en estos días del no circula reforzado, creo que le llaman, y ha sido una verdadera vía crucis el buscar o tomar un camión o uno de estos microbuses. Ya no se diga el metro es muy desordenado, sobre todo en horas pico. Ante esta situación, el titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el doctor Armando Agüed, afirmó que las enfermedades respiratorias han aumentado entre 8 y 10% a causa de la contaminación del aire. Y según la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, en los últimos 2 años se han registrado 22,000 muertes relacionadas con la contaminación. Desde antes de que anunciaran el Hoy No Circula, que se toman estas decisiones, yo ya empecé a desarrollar alergias que yo no tenía, ¿no? Que es alergia al polvo y al mismo ambiente, y es pues obviamente se resiente, ¿no? en la salud, porque estábamos con los ojos llorosos, con el lagrimeo, el moquillo, ¿no? y la tos que provoca todo esto. Por su parte, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga señaló que las prohibiciones de circulación declaradas en el Valle de México afectarán diariamente a 14,000 camiones y tráilers que abastecen de alimentos, medicinas, acero e insumos para la industria, los cuales se comercializan o son distribuidos desde la capital hacia otras regiones del país. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, los altos niveles de contaminación que está viviendo la Ciudad de México no son inesperados, sino responden a un problema multifactorial debido a políticas de movilidad inconsistentes, falta de coordinación entre las autoridades de la megalópolis y omisiones del gobierno federal en tecnologías vehiculares y combustibles limpios. Bueno, esto fue ya el resumen introductorio, no hay mucho que hablar. Hoy platicaremos de la contaminación que padecemos, si el no circula está sirviendo realmente o es otro asunto más de simulación. Y claro que queremos conocer su opinión. ¿Usted cómo lo está viviendo? ¿Le está afectando? ¿Le parece correcto? ¿Ha tomado usted alguna otra medida a nivel personal, en casa? Cuéntenos todo esto y para eso tenemos todas las redes, los teléfonos listos. Oscarito, bienvenido. Muchas gracias, me da mucho gusto saludarte, mi querida Fer. Igualmente a todas las personas que nos acompañan, desde luego también a quienes a través de las redes sociales se manifiestan y hoy seguramente se manifestarán. Mucho, así que les damos la bienvenida y de hecho para seguir el programa en vivo a través de internet la dirección es www.canal11
.mx/diálogos. El teléfono es el 5166-4000. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11, que por supuesto también pues, nos darán su testimonio, y a quienes nos ven a través de la señal internacional de nuestro canal. Y por supuesto pues a nuestros especialistas que hoy seguramente pues atenderán muchas demandas de la población, como también ellos mismos. Todo. Sí, exactamente. Todo, pues hay que aprovecharlos. Sí, Salud. así es. Y además también queremos aclarar que se les invitó a las autoridades correspondientes, nadie quiso venir, cuando lo que se propone el programa no es crucificar o matar a alguien aquí, ¿verdad? Fusilarlo, sino llegar a propuestas, a fin de cuentas, entender qué opinan los expertos. Y entonces lo que sí tenemos son especialistas que han trabajado en su momento junto al gobierno, habrán sido escuchados o no, pero aquí se encuentran. Miren, vamos empezando por acá. Don Héctor Gerardo Riveros Roger. Oiga, ¿es Roger o Roger? Roger, ¿verdad? Ahí voy, ya estoy hablando francés, oiga. Investigador del Instituto de Física de la UNAM, doctor en Física del Instituto de Física de la UNAM, y miembro del Comité Internacional de Conferencias Interamericanas de la Enseñanza de la Física, el CIAEF. Aquí, don Héctor, primero, hablemos de la situación que impera. O sea, ¿por qué sacar tantos autos de circulación? ¿Por qué 1 millón diario detenidos? ¿Qué pasó? ¿En qué grados nos vimos? ¿Cómo estábamos hace 20 años? Así rápido, nada más, para un comparativo. Mire, aquí lo que está imperando es el principio de autoridad. Desde hace 27 años se sabe que ningún hoy no circula ha bajado la contaminación. Hemos pasado por 5 secretarios de Estado y no ha bajado nunca. 27 años se sabe. De 89 pero para acá. ¿había países que tuvieran ya alguna experiencia o empezaron a experimentar con esta ciudad? No conozco ningún país en el cual se haya mantenido por tantos años esta mentira. O sea, si ya se ha aplicado temporalmente y de otra manera. Y se cancela, y de otra manera. El pico y placa en Colombia, por ejemplo, es una... No circulan como de 7 de la mañana a 10 de la mañana y en la tarde otras 3 horas. Entonces la gente se puede usar su coche si llega temprano y sale tarde. No como aquí de 5 de la mañana a 10 de la noche, que hace prácticamente imposible el poder usar el coche. O sea, en ningún otro país ha durado tantos años ni tampoco es tan largo en horario. No, pero a mí lo que se me hace más grave es que la autoridad mienta a sabiendas de que ninguno circula, ha bajado la contaminación. Todos hablan de que es un éxito y el propio presidente lo ha dicho, hay que endurecerlo para bajar la contaminación. Los asesores del presidente lo han engañado diciéndole que el no circula ha bajado la contaminación. Yo lo he demostrado en el 89, en el 2008 cuando no circula Sabatino y en el 2014 cuando no circula endurecido. En los 3 casos he estudiado los datos del Secretario de Medio Ambiente antes y después y los demuestrado claramente que no ha bajado. Ahorita nos lo va a explicar el qué estudio ha hecho y demás. Lo que queremos conocer, porque hace 20 y tantos años empezábamos a oír hablar los Imecas y pensábamos que era ¿no? alguna otra raza estilo los mexicas o qué era esto. De los mayas. Pero como que ahora ya ni se menciona esto, pero vámonos por partes, ¿les parece bien? ¿Cómo ha tomado la ciudadanía la implementación del Hoy No Circula ampliado? Aquí tenemos un chorro de invitados, pero en su experiencia, y miren, tenemos a expertos en serio, Alejandro Constantonis, periodista automotriz especializado. Es geek automotriz, perdón que te diga así, mi Ale. Analista de producto, nuevas tecnologías en 4 ruedas, súper involucrado hasta con el mundo de los autos clásicos. Alejandro, ¿cómo has sentido que lo toman pues los usuarios de autos, las armadoras de autos? O sea, ¿qué pasa aquí? Bueno, es un tema, primero lo hemos platicado 1000 veces, es un tema más de movilidad que de contaminación. Aquí lo hemos platicado un poco fuera del aire. Evidentemente el automóvil tiene mucho que ver, pero hay que ver por qué condiciones el automóvil genera tantos contaminantes. Y la movilidad es particularmente el más importante porque tienes una tecnología eficiente que haces ineficiente. ¿Por qué? Porque tienes topes, porque tienes tráfico, porque tienes marchas, etcétera. Entonces sí. Porque te reducen carriles. Exacto. En fin. Entonces le han cargado el muerto al automóvil. ¿Por qué? Porque es lo que pueden controlar.
porque es lo que tienen censado, saben quién tiene automóviles y tienen una manera de controlarlo. No hay manera de controlar las 70,000 empresas contaminantes que hay en la ciudad. Eso no lo digo yo, lo dijo Tania Müller. No hay manera de controlar los anafres que queman carbón, no hay manera de controlar las fugas de gas licuado de petróleo que hay en todos los puestos semifijos y ambulantes, incluso en nuestras casas hay fugas de gas. Eso también genera problemas de ozono, genera problemas de partículas. Insisto, es un problema que atañe a todos, pero que el malo ha sido el automóvil, porque el automóvil pues es al que le cargan el muerto, porque es al que pueden controlar. Ese es el punto de vista. Yo vengo a defender el automóvil no como industria, sino como un dador de progreso. Al contrario, a la industria no, pues a estar felices, vendiendo y vendiendo más, ¿no? No necesariamente. ¿Por qué? Porque yo que estoy muy involucrado con la industria, también los análisis de la gente que estaba pensando comprarse un coche nuevo, mejor no invierte esa cantidad de dinero en un activo que se va a volver un pasivo, y en lugar de comprarse un coche nuevo se compra dos más viejos, que por ende son más contaminantes. Entonces también es un tema económico y es un tema que la industria no está en jauja ni... Pero ¿qué tal cuando el de los sábados, ahí sí se vendió mucho una marca incluso de auto pequeñito? Se les fueron 3 meses de venta padrísimos. Pero esto ahora de que lo que se van a comprar son carcachas, está rudo. Es un tema económico y es un tema que todo el mundo tiene que ver. Muchas gracias, Ale. Bueno, Roger Magar Vincent, doctor en física con especialidad en contaminación nuclear de la UNAM. Y bueno, entonces, si los coches no son los realmente únicos malos, pues ¿en qué tanto se está repartido y por qué nada más nosotros, verdad? Bueno, porque se han estado diciendo 28 o más años de mentiras. ¿Cuál es la causa fundamental de la contaminación? Es la calidad de la gasolina que nos vende Pemex. Es el contenido de azufre en los combustibles. Oiga, no cumple ni con la norma oficial mexicana. Mire. ¿Pero por qué la dejan que se venda? O sea, un aviso a nuestros amigos de Profeco, vayas a echar una revisada. Desde 1986, Pemex se comprometió a quitarle el azufre a los combustibles. Nos dijo que era una cuestión de 3 años. ¿Cuándo le dijo eso? Eso sucedió en 1986. 30 años. Bueno, pues... Espera. Entonces, Pemex miente, el gobierno de la Ciudad de México miente. Aquí yo tengo un documento oficial de Pemex. Si quiere lo puede girar después de que lo lea para que lo podamos tomar. Y Pemex, el combustible actual que vende, la mejor gasolina que vende, que es la Premium, contiene 250 partes por millón de azufre. La gasolina barata, la Pemex Magna, contiene 500 partes por millón de azufre. Okay. Por desgracia, el 85% de los automovilistas le ponen gasolina Magna, porque es un poco más barata, pero contamina el doble, porque la causa de la contaminación es el azufre que viene de las termoeléctricas de Tula, y hay 3 termoeléctricas en el Valle de México. Vamos también aclarando eso. Tomen nota, porque ahí está cuando nos dicen, y entonces los autos eléctricos, pues depende a dónde los va a conectar, porque si usted se conecta al enchufe de su casa que tiene luz generada en una termoeléctrica, pues sale junto con pegado. Bueno, entonces, aparentemente. Ajá. Aparentemente, porque ¿de dónde sale todo el azufre? De las necesidades de diésel y gasolina. Entonces, si bajáramos el consumo de diésel y gasolina, Pemex necesitaría producir menos combustóleo. Obviamente, una manera fácil de bajar la contaminación en todo el Valle de México sería que los coches, en general el transporte público, no usara gasolina ni diésel. Podríamos cambiar a gas natural comprimido,
Ya hay ciudades que lo han hecho. ¿Y Buenos eso Aires no contamina el gas natural? contamina 10 veces menos. Mire. Oiga, pero es más peligroso porque se extrae mediante fracking. Bueno, Todos también ahí nos echamos hay el gas subsuelo. natural seco en el país. Ah, esa es otra cosa. ¿Sí? Ok. La cuenca de Burgos, en el norte del país, produce solamente gas natural seco y a veces húmedo. Bueno, en muchas ciudades los autobuses funcionan con gas natural comprimido. Ya hay algunos autobuses a gas comprimido en el Distrito Federal. Ha de haber algunos 250 aproximadamente. Los puede uno distinguir fácilmente porque son diferentes, traen un chipote en el techo donde están los cilindros de gas. No son produce coreanos. gases de efecto invernadero ni cosas así. Mire, el gas natural comprimido usado en un vehículo en lugar del diésel contamina 150 veces menos. Y tiene una ventaja. No pueden estar robándoselo de los tanques de combustible. Tampoco va a haber derrames. Tampoco va a haber fallas de seguridad de que no le puso el tapón. Porque es un sistema muy bien hecho. Va a 250 o 300 atmósferas de presión. Ahorita venimos, Doc. Espéreme tantito, vamos a una pausita y regresamos con el resto de nuestros especialistas. Correcto. Fíjense que vamos a ver un súper reportaje para los que decíamos, ¿quién diablos mide esto que hay en el aire? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, le hacen así. Bueno, vamos a conocer un centro de monitoreo. Y a mí me dio hasta curiosidad ver cómo había una alerta amarilla que decía emisión de rayos UV. ¿Cómo eso no nos lo avisan? Tendremos que andar de veras todo el día con bloqueador, ¿eh? Vean esto. El sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México es una red precisamente de monitoreo que está realizando la medición continua de los contaminantes que se encuentran en el aire y de las principales variables meteorológicas. Cualquier contaminante que se encuentre en la atmósfera va a tener un efecto en nuestra salud. Entre más alta sea la concentración del contaminante, más evidente va a ser el daño. Entonces, ¿cómo afectan a la salud? Depende mucho de la concentración, del tiempo de exposición y de la salud de la persona que se está exponiendo. Si bien una persona sana podría estar expuesta a altos niveles de contaminante y no percibir algún daño, los grupos más sensibles, las personas más sensibles, como pueden ser las personas con asma, las personas con problemas respiratorios, las personas con problemas cardiovasculares, pueden presentar alguna reacción incluso a concentraciones más bajas. Las normas oficiales mexicanas tienen la intención precisamente de fijar umbrales para que las personas más sensibles no experimente ningún daño. Y ese umbral es lo que nosotros conocemos como el valor de 100 puntos IMECA. Si está por debajo de 100 puntos, quiere decir que no hay un riesgo evidente para la población. Si está por encima, quiere decir que allá hay un riesgo. Y a medida que vamos incrementando en la escala del índice, el riesgo va aumentando no solamente para las personas sensibles, sino para la población en general. Cuando llegamos arriba de 150, los niveles pueden ser ya de un riesgo mucho mayor, donde la salud e incluso las personas sanas se puede ver comprometida. Es por eso que se activa el programa de contingencias ambientales atmosféricas, precisamente para tratar o hacer un esfuerzo para atenuar los niveles descontaminantes. La calidad del aire ha mejorado en los últimos 25 años, desde que nosotros iniciamos el monitoreo se ve una tendencia descendente, hay una mejora en la calidad del aire, pero esto no quiere decir que estemos en niveles seguros, o sea, todavía falta mucho por hacer, en lo cual se está trabajando para continuar con esta tendencia descendente en los contaminantes. Tenemos que también reconocer que vivimos en una ciudad contaminada. Por lo tanto, tenemos que adoptar medidas adicionales, modificar nuestros hábitos de vida, no solamente para reducir los niveles de contaminación, sino para proteger nuestra salud, proteger a nuestros niños, proteger a nuestros ancianos, proteger a las personas que están enfermas, tratar de reducir el tiempo de exposición para que no haya alguna consecuencia posterior.
No, bueno, aquí ya brincamos. Ahorita vamos con las opiniones, Oscar. Espérame para que les podamos presentar también a Benjamín Pozos Hernández, maestro en Ciencias Ambientales, acreditado desde el 2009 con la Entidad Mexicana de Acreditación. Es pionero en México sobre la ISO 14064, que viene siendo la aplicación para poder verificar a todos los proyectos de mitigación de México. Esto del Ruby Canyon Engineering es una empresa que acaba de llegar a México, es la mejor verificadora de Estados Unidos. Entonces, ahorita decían, no, hombre, ya estando abajo de 100 y demás, díganos qué sí y qué no. Bueno, por favor, porque ya nos dio miedo. Uno de los mejores, cuando uno estudia en la Ciudad de México, particularmente cuando uno hace su tesis en posgrado y estudia la Ciudad de México, es inevitable estudiar los impactos en la salud de los contaminantes. Y no nada más un contaminante, es un cóctel de contaminantes. Claro. Entonces, aquí en México se ha establecido que el número 100 en IMECA prácticamente estamos salvándola y no es cierto. Hay estudios de Harvard, particularmente salió en el 2006 un estudio que se llama de metaanálisis, es decir, junta todos los estudios y nos dice qué pasa, no nada más con los niveles altos, sino también qué pasa con los niveles medios y los niveles bajos. Es decir, qué pasa con los niveles de 100 IMECAS más o menos, o qué pasa con los de 50. Es decir, cómo le afecta los 100 o los 50 o tal a los pulmones, al cerebro, al corazón, es decir, en cada caso. Exactamente. Pero en todos afecta nada más que tal vez sea a más largo tiempo. Es a largo plazo, ¿sí? Y obviamente también depende de muchísimos factores de cada uno de los individuos, desde nuestra genética, desde nuestro estrés que tenemos. Bueno, ahorita algo que me comentaba, yo soy asmática y me hicieron a los 15 años una placa de pulmón y me dijo la doctora, ya deje de fumar. Bueno, casi me paro y me voy de coraje, yo nunca he fumado. Y tenía los pulmones como de fumador de una cajetilla diaria, ¿no? Sí, a mí me tocó estar cuando en el programa Universitario de Medio Ambiente del 92 al 95. Mi jefe era el doctor Octavio Rivero Serrano, que fue rector, él es médico y tenía su equipo, a cargo estaba Lupita Ponciano, la doctora Lupita Ponciano, sobre los efectos de la contaminación en la salud. Y algo que era muy impactante es ver unos pulmones de una persona que vivía en la Ciudad de México durante toda su vida, que nunca había fumado, y la apariencia era totalmente negra, que se podía comparar, ¿sí?, con fumadores que vivían en ambientes rurales y que se veían exactamente igual. Entonces, eso no quiere decir vayan todos a fumar, porque imagínense la que le echa a lo que ya respiramos. O sea, entonces si hay una afectación, aunque lo bajen de 100. Me decían que también en otros países pues lo máximo son 35, ¿no? O sea, no es tan alto. No es tan alto, incluso en ciudades por ejemplo, como en París, cerca de los 100 o un poquito arriba de los 100, se para completamente una serie de autos. Pero para que lleguen a esos niveles también, porque son distintas condiciones. Nosotros tenemos un lugar que está arriba de los 2.200 metros y que hay inversiones térmicas en promedio entre 110 y 119 días al año. Pero hay que pensar, también es como una cazuela. Exactamente, es una cazuela y la tapa en enero en promedio son 880 metros la altura de esta tapa. ¿Sí? En mayo, cuando hace más calor, es alrededor de 1.700 metros la tapa. Pero entonces le estamos dando la razón de parar a los autos, aunque los números que decíamos 22,000 muertos relacionados a enfermedades respiratorias en 2 años no se corrobora. Mire, tengo datos del INEGI porque traté de encontrar los datos diarios al INER, sí. Seguro. Hay que explicarle esto al público. Se trató de investigar, hablando al INER, acá el doctor, a ver si había subido o no el número de consultas diarias del 10 al 20 de marzo. Por el subidón de la contaminación. No lo quisieron decir. Pero entonces busqué en INEGI los datos de muertes totales en el Distrito Federal de 2010 a 2014. ¿Por enfermedades relacionadas? Todas. Okay. Todos los muertos totales son 55,000 en 2010 y subieron a 58,870 en el 2014. ¿Cómo me dicen que 22,000 son relacionadas a la contaminación? Ahora, muertos por enfermedades respiratorias en los mismos años son 5,412 a 5,830. Okay. O sea, estamos bajando la contaminación y suben los muertos. Y me dicen que se debe a la contaminación. ¿Es contradictorio? Ahora, el mismo INEGI nos da los datos de mes a mes de los muertos por enfermedades respiratorias.
Entonces encontré una curva muy interesante. Una curvita que en invierno es muy alta y en verano es muy baja. Claro. Pasa de 800 en invierno a verano 400. Por eso el viejo dicho de enero y febrero desviejadero. Claro. Esa es la... Pero esto me indica que las enfermedades respiratorias están relacionadas con la temperatura ambiente. Cuando hace frío la gente se muere y en verano no se muere. En verano es cuando tenemos el máximo de contaminación por ozono, pero no en partículas. En cuanto a partículas, es prácticamente todo el año constante. Ok, y ahorita nos van a explicar, o sea, qué onda con las partículas y cómo se produce el mentado ozono. Y lo más grave es que en las contingencias las declaran cuando una sola estación medidora sobrepasa cierto límite. Tenemos 35 estaciones medidoras, algunas de ellas en el campo. Como por ejemplo una en el Inín, que está por allá por las montañas, que está ligada a la carretera, no a la ciudad. O sea, debía de tener, para declarar contingencia en la ciudad, yo diría que los datos debían de ser al menos 2 o 3 estaciones en el centro de la ciudad, que sobrepasen los límites para que sea una medida de la ciudad. En partículas, si saco el diagrama de todo el año de partículas, hay una estación de repente que se sube como a 10 veces más que las otras. Es que ahí tienen iglesia que chocuetones, maestro. Y no declararon contingencia por una sola. Exacto. Y con lo que más me molesta que descubrí es que año con año la contaminación ha estado bajando desde 1992 al 2016. Es falso que alguna contaminación hayan subido. Todas han bajado si tomamos promedio 30 días móvil para ver la tendencia. Pero entonces, ¿el no circula funciona o no? No, eso ya lo aclaré al principio. Ninguno no circula bajo la contaminación cuando se sacan de circulación 20% de los coches. O sea, ese 20% de los coches, en este caso particular, fueron 2 millones de personas extras, de las cuales 1 millón entró al metro. Pero el otro millón saturó taxis y microbuses. Pero una vez que taxis y microbuses están saturados por completo, ya no pueden contaminar más. Cuando sacamos 40% de los coches, son 4 millones de agentes extras, de los cuales 2 millones se quedan formados en las filas de taxis y microbuses porque ya no hay. Y por eso ya no sube la contaminación y realmente baja. Entonces, cuando realmente tengamos problema de contingencia, necesitamos sacar 40% de los coches. Pero lo que no tiene sentido es que lo saquemos 20% de los coches 3 meses continuos, cuando la Secretaría del Medio Ambiente tiene capacidad de predicción para saber qué días en la meteorológico va a haber poco viento y nos puede analizar con 2 días de anticipación que va a haber contingencia. Entonces, para mí debería cancelarse los 3 meses del 20% y dejar la contingencia de 40% solamente cuando sea realmente necesario. Pero me da la impresión de que nunca va a ser necesario porque eso de que es por nuestra salud se me hace completamente falso. Porque ¿cómo sobrevivimos a IMECAS de 300, 400 y no hubo saturación en los hospitales? Y aquí no veo con estos datos que 150 hayan hecho. Y lo bajaron de 150, porque si usted ve el ozono de 2015, que se puede sacar muy fácilmente en la gráfica, y está bordeando prácticamente todos los días, pasa por 150. O sea, están descaradamente buscando que tengamos contingencia todo el año en 2016, a partir de que bajaron el límite de 201 a 150. A ver, mi querido Oscar. Bueno, hay muchísima participación. Nos dice un papá con Twitter, y yo creo que precisamente, las modificaciones temporales al hoy no circula, la verdad es que se van a quedar de forma permanente, para allá van. Además, nos agrega las opciones de transporte público. Como la tenencia, compañero, que era para las Olimpiadas del 68. Justamente. ¡Qué miedo! Justamente había un comentario también diciendo, oye, la tenencia, la verificación, todo lo que tienes que hacer para tener coche, y ahora ya no lo tienes, ¿no? 2 o 3 veces a la semana. Pero bueno, un papá con Twitter nos decía, además, las opciones de transporte público, la verdad, son muy malas. ¿Quién está tranquilo viajando con los niños en horas pico? Se dice que además la calidad del aire a quien más afecta es a las personas adultas mayores y a las niñas y a los niños. Entonces, ¿cómo los vas a poner a viajar? Es decir, todos los niños y las niñas que se transportan para ir a la escuela a diario, pues evidentemente tienen una mala calidad. Nos dice por otro lado también Alica, ilegal, que aún pagando impuestos a tenencia, verificación, no podamos hacer uso de nuestro automóvil. Fernando Señor, muy buenos especialistas hoy en el programa, se aprende mucho. Evangelina Arreola, los beneficios del programa Hoy no circula son mejorar sus condiciones a nivel salud. Nos dice también Bill Prince, yo tengo la solución, usemos carretas
y el estiércol de los caballos, usémoslo para crear composta para sembrar arbolitos. No, pero el problema, ahí está peor la cosa, ¿eh? También hay gases de efecto La invernadero producción que de gas invernadero, De bueno, metano. de los propios seres humanos que Exacto. tienen 60 expulsiones de 14 gas al litros. día. 14 litros, Sí, o sea, no, 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 ni También le se vaya mueva. arriba. Nos dice Juan Cárdenas Villegas, mientras no existe una excelente calidad en la gasolina, la contaminación empeorará día con día. Lucila Sánchez Marín de Iztacalco, deberían de sacar a los autos viejos, ya que son los que contaminan más. Vicente Reyes Álvarez, en el Tianguis de las Torres queman cobre los jueves y sábados a las 4 de la mañana. Las patrullas pasan solo por su mordida, pero pues la verdad es que no hacen nada. Ramiro Ramírez, a los políticos se les olvidan los aviones que contaminan también muchísimo. Agustín Leal, quiero decir que hay gente que usa su auto solo para ir a unas cuantas cuadras y no es posible que respeten a los ciclistas. Por favor, soy ciclista y por donde vivo no hay ninguna ciclovía. Alma Pérez Pero a ver, Ortiz. aclaremos tantito ahí. Las ciclovías o los caminitos de bicicletas en otros países, de donde fueron tomados modelos todo, van por la banqueta. No por donde circulan los autos, y no sucede lo que dice Alejandro. Le pones más trabas al auto, pues más contamina, incluidos los límites de velocidad que estamos viviendo actualmente, y ahorita nos lo explicarán por qué. Adelante. Alma Pérez Ortiz, no se debe permitir que se hagan edificios más altos. Los edificios altos impiden que circule el aire y se dispersen los contaminantes. Raúl Peña, mejorando la calidad del combustible se mejoraría un 30%, igualando la calidad del combustible de Europa y Japón. A ver, aclaremos nomás eso, para que los que no vieron el primer bloque. El de aquí tiene 250 o 500 partes de azufre, que es el que más usa. Y el que venden en otros países tiene 15 y 30. ¿verdad? No, 10 y 15. 10 y 15. Y es mucho más barato que aquí en México. Porque llevan muchos años produciéndolo. Es decir, Pemex va 20 años atrasado 40. en producción de gasolinas y diésel decente. Y lo peor es de que manda el azufre que hay. Sí tienen capacidad de extracción de azufre, pero no la suficiente. Entonces acumulan el azufre en el combustóleo. El azufre viene del petróleo crudo, que en promedio tiene 2% de azufre. Y se va acumulando durante la refinación, lo mandan al combustóleo, que entonces tiene 45,000 partes por millón de azufre, o sea, 4,5%. Oigan, y que lo queman en la zona metropolitana. Pero ¿y entonces va a dar lo mismo que circule un carro de 30 años que uno que salió ayer de la fábrica? Ahorita nos lo explican. Es prácticamente lo mismo, porque la gasolina que entra, el catalizador no le hace al azufre que entra con la gasolina, el catalizador no le hace absolutamente nada. Bueno, pero entonces la sale medida como es correcta, dióxido si de lo está azufre. planteando así. Pero sí baja el efecto del catalizador. Ahorita venimos. El azufre envenena el catalizador. Según el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, la exposición crónica al ozono provoca enfermedades como disminución de la función pulmonar, infecciones respiratorias y bronquitis, y al año, la contaminación del aire en el Valle de México causa alrededor de 20,500 muertes. Yo creo que en términos de oferta, el transporte público de la ciudad, yo diría que comparando con ciudades de Latinoamérica, es una de las ciudades que tiene mayor oferta de transporte público. Ofrece 12 líneas de metro, 6 líneas de metrobús, que son sistemas de transporte tipo BRT, transportes eléctricos que incluyen los trolebuses y el tren ligero, la red de transporte público y el transporte colectivo concesionado tradicional. Esto, sumando, atienden aproximadamente unos 21 o casi 22 millones de viajes al día, atendiendo, digamos, una gran parte del metro con 5,2 millones. El Metrobús está atendiendo más o menos 1 millón de viajes al día, pero la gran porción de la población usa el transporte público concesionado. Calculamos que está entre el 56 y el 60% de viajes que se hace en el transporte. Entonces hay una muy buena oferta, complementada ahora por la red de Covici en la zona más central de la ciudad. Yo creo que en términos de oferta está muy bien. Ahora bien, en términos de calidad,
sí creo que hay todavía muchas oportunidades de mejora, sobre todo en ese 56 a 60% del transporte público colectivo tradicional que está siendo atendido con unidades que ya cumplieron su vida útil, que tienen bajas condiciones de seguridad, que los sistemas operacionales no corresponden a ningún estándar de servicio que atienda adecuadamente a los ciudadanos. Y bueno, en los sistemas masivos como Metro y Metrobús hay unos problemas de alta ocupación, principalmente en las horas pico. Eso lo que quiere decir es que hay una muy buena oferta, con una calidad, con grandes oportunidades de mejora, y yo creo que falta hacer una revisión de cobertura en términos de que el transporte público llegue a algunos sitios donde la gente no tiene acceso al transporte público de manera fácil. Yo creo que son menos estos sitios, pero ahí falta todavía una porción por atender, de tal manera que hay mucha oportunidad de mejorar el transporte que hoy puede atender seguramente esa demanda que atiende y un poco más si hubiera una adecuada planeación de viajes por parte de la ciudadanía y una implicación de otros sectores para manejar los horarios y demás, porque el tema es que todos nos movemos a las mismas horas de nuestros puntos de origen hacia donde tenemos que ir a acceder a bienes, servicios, a trabajar, a ir a la escuela, etc. Entonces creo que hay que hacer un gran esfuerzo en la mejora de la cobertura y calidad del transporte público de la ciudad para poder incentivar de manera mucho más efectiva ese cambio modal. Entonces ya está la voluntad política en los documentos, falta la decisión política que está reflejada en recursos para hacer ese cambio, en vincular a los actores que hacen parte del sistema y en tener instituciones con capacidad técnica muy fuerte que permitan que ese cambio se dé de manera rápida y oportuna. Bueno, pues ahí nos hablaron del transporte público, lo que nos decían, el diésel resulta que es gravísimo, pues hasta cancerígeno resulta, y ahí no hemos empezado a cambiar todavía nada. No quiero ni pensar ya en las empresas, ¿verdad?, a las que se les conceden títulos de muy ecologistas y siguen sacando contaminantes. David, de la Asociación de Autos Usados. Sí, Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones Nuevos y Usados, ANCA. Cuéntanos, David. Pues ahorita realmente hay mucha queja porque los vehículos modernos que traían o traen la verificación 0 y 00, ajá, pues se quejan porque dicen, ¿de qué sirve que yo me esfuerce en tener un vehículo más moderno si no circula igual que un vehículo antiguo, que todos tenemos la idea que contaminan más o menos el coche moderno, ¿no? Siendo pues que lo que están diciendo tiene mucha razón del combustible, ¿no? Entonces, cuando dejan de circular estos vehículos, ¿qué pasa? Aumenta el transporte público y realmente el transporte público, el 80% que uno ve, está en pésimas condiciones. Entonces, paran coches recientes, muy modernos, nuevos, y el transporte público está en pésimas condiciones y aumenta, ¿no? Entonces, todo ese transporte tiene que circular más, que contamina más y los vehículos están parados, siendo que también las personas que tienen la posibilidad y el recurso se ha reflejado en las ventas, pues que compran un vehículo extra para la casa, ¿no? El que no tiene ni modo viaja en el transporte público y lo aumenta. Oigan, pero un auto de veras de hace 30 años contamina idéntico al que salió ayer. A ver, Alec, por favor, si nos puedes sacar de esta duda. Mi opinión es que no, o sea, obvio no que puede contaminan diferente. No puede contaminar lo mismo. A ver, aquí el experto en autos. Evidentemente contamina mucho menos un vehículo nuevo. Primera porque todos los componentes internos del motor pues no tienen un desgaste. El metal, cuando hay fricción, tiende a tener desgaste. Los coches más viejos suelen tener fugas de aceite que se van hacia la cámara de combustión. El aceite es otro rollo que aquí las eminencias en física y en combustibles nos dirán. Entonces, es un tema, la tecnología de la industria automotriz, por ejemplo, y dicho a grandes rasgos, cuando se implementó el programa Hoy No Circula, el motor más pequeño que se podía comprar en la Ciudad de México era el motor Boxer del Volkswagen Sedán, que era un motor ineficiente, poco potente y altamente contaminante. Hoy la industria automotriz ofrece motores de menos de 1 litro, de 3 cilindros, con una huella de carbono mucho más pequeña, con una combustión mucho más eficiente. El problema de la contaminación en México primero es el Valle de México, que es una olla. Segunda, es la altura sobre el nivel del mar. La presión atmosférica en México es mucho mayor, 2.220 y tantos metros sobre el nivel del mar. Adentro de la cámara de combustión se hace una mezcla que se llama mezcla estequiométrica, que son 14.3 partes de aire por una de combustible. Si hay algún factor
con una gasolina con menor calidad, con mayor contenido de azufre, pues las emisiones que salen por el escape son mucho más dañinas y tienen mucho más partículas de gases de efecto invernadero y óxidos de nitrógeno. La tecnología existe, el problema es el combustible que le estamos echando a los vehículos. Ese es el problema. Si no me... Yo creo que también hay mucha fábrica ya en exceso en la Ciudad de México. Yo no digo que tuvieran que cerrarlas, pero como lo hacían antes, ¿no? Que las exigirles que las tengan en buenas condiciones o mandarlas a la orilla de la ciudad, ¿no? Es que antes estaban en la orilla, pero pues ya la ciudad las envolvió. Pero además siguen estando dentro de esta olla altísima que nos dice Alejandro. Muchas gracias, David. A ver, ¿qué se hace con las empresas, chicos? ¿Alguien sabe? Maestro, ¿qué se hace con el asunto de las empresas? Mire, lo que nos urge limpiar son los gases de emisiones de las termoeléctricas que hay en la zona del Valle de México. No, pues estamos perdidos. Eso costaría alrededor de 400 millones de dólares. Hay sistemas de lavado de gases que liquidan completamente los óxidos de azufre, el dióxido de azufre emitido y todas las partículas. Son sistemas lavadores de gas. Eso existe. Va a aumentar el precio de la termoeléctrica. Híjole. Pero si uno lo compara con las ventajas de limpiar esos gases, es barato. Y entonces se puede hacer, pero no se ha hecho. ¿Por qué, Porque maestro? nunca el gobierno ha admitido que ellos son parte del problema, que Pemex y CFE son parte del problema. Tampoco han tratado de aumentar la movilidad. Lo han tratado de aumentar a base de ciclistas, que es medio utópico, pero persiguen a los motociclistas. Y hay estudios en Europa de la Universidad de Lovaina que demuestra que si el 25% de los automovilistas se volvieran motociclistas, desaparecerían los embotellamientos y aumentaría la movilidad. ¿De qué tipo de motos estamos hablando? Porque hay desde las chiquitas Honda Vespa hasta los que parecen ya una un bocho, motocicleta, ¿no? Digamos, de 250 a 600 o 800 centímetros cúbicos. Mire, yo tengo el consumo de gasolina documentado de 1000 motocicletas. Desde las pequeñas de 125 hasta de 1200 centímetros cúbicos. Pero y el rendimiento por litro es de 20 a 50 kilómetros por litro. Está documentado. Pero es otra de las mentiras que dice el Distrito Federal. Ayer un señor Mediavila dice que una moto emitía más dióxido de carbono que un auto pequeño. Eso es totalmente falso. El auto más pequeño que hay en México es el Smart, que tiene un motor de 3 cilindros. Es un casamiento entre Mercedes-Benz y la Renault. Entonces, el chasis más pequeño, el bastidor más pequeño de la Renault, que es el bastidor de la Twingo, que tiene 3 cilindros, con ese hacen el Smart. Es el auto más pequeño. Tiene un poco menos de 1 litro de cilindrada, me parece. Ese auto equivale más o menos a una moto de 1400 o 1200 centímetros cúbicos en rendimiento. Pero si uno cuenta cuántos Smarts hay en la ciudad, son poquísimos. Yo le garantizo que hay mucho más camionetotas de 8 y de 10 cilindros que eso. Entonces, las emisiones de dióxido de azufre van a ser función directa del consumo de gasolina. Entonces, los automóviles muy grandes
son los culpables de la mayoría de las emisiones que van a causar el problema de la contaminación. Y a los, o sea, mire, hay que bajar el consumo de combustible. Pero a los motociclistas también me los están castigando. A ver, Sergio, ¿verdad? Así es, Cuéntenos, que viene aquí el club completo. Bien. Bueno, venimos varios compañeros. Pues está claro que el gobierno lo que quiere hacer es crear un caos, una crisis, para justificar sus 30 nuevas líneas de Metrobús que tiene proyectadas para los próximos 10 años. Hijo, Dios nos guarde. Entonces, es lógico que quiere crear esa confusión, cuando realmente debería posicionar a la motocicleta como una alternativa de movilidad, porque eso es lo que somos y está comprobado a nivel mundial. Entonces, hay una bueno, en Bangkok, que de veras está del cocol el moverse, a nivel vialidad, déjense de contaminación. Los taxis, hay muchos que son así. Una moto, el que va piloteando la moto, trae un chaleco que lo identifica como taxista de moto. Sí. Uno llega, le hace la parada, se sube y le prestan su casco y arránquese. Llega uno rapidísimo, es muy barato. Así es, y contamina menos. Por lo el que mismo gobierno pues, se mueve en motocicletas, o sea, está visto que es una alternativa de movilidad, pero la motocicleta se adapta a cualquier infraestructura, por su misma naturaleza. Las llantas no requieren como el Metrobús, concreto hidráulico, líneas, ciclovías. Entonces, no sé por qué no se posiciona realmente a la motocicleta como una alternativa de movilidad, que es lo que se debería hacer. ¿Y a ustedes cómo me los han castigado ahora? Porque siguen descansando, ¿qué? ¿Un día, no? ¿Cómo está? Pues ahorita estamos exentos solamente cuando entra a fase 1, me parece, y 2. Pues, o sea, como estamos ahorita. Sí, no podemos comparar la contaminación de un vehículo con el de una motocicleta, o sea, no se puede comparar. Inclusive está en los estudios, como dice el doctor Magar, en los estudios donde se comprueba que la motocicleta es el medio eficiente para poder desplazarse ecológicamente, rápidamente, sirve para la aceleración económica del país. O sea, ahorita somos número 1 en crisis vehicular, ocupa a México el número 1. Necesitamos que realmente bases para que el gobierno nos pueda posicionar como una alternativa de movilidad. Necesitamos unas regulaciones justas, como dice en Bangkok, en países de Asia, donde andar en motocicleta es un problema. Entonces necesitamos regulaciones para la motocicleta y derechos y obligaciones para el motociclista, pero justas antes que nos rebase el crecimiento, porque el parque vehicular se duplica cada 4 años de las motocicletas. ¿Y por qué? No, bueno, pero ¿y el de autos? Pues ¿por qué creen que se multiplica? Porque también circula. No, claro, y también la economía es diferente. O sea, antes había para un Volkswagen, un Chevy, ahora hay para una moto de Electra. Entonces, lo que necesitamos es movilidad. Lo que necesitamos es que amas de casa que necesitan hacer sus cosas, estudiantes que necesitan trasladarse a sus escuelas, empleados que necesitan trasladarse. ¿Por qué? Porque está bien la bicicleta, pero alguien que vive en las zonas urbanas a 40 kilómetros de su trabajo, yo no me imagino que lleguen en bicicleta. O sea, ya no es un aspecto... Yo necesitaría una charola como de panadero antiguo, ¿se acuerdan ustedes? Arriba de la bicla, con todo el vestuario de todo el día y las 3 comidas. Sí, o sea, ¿cómo digo, uno? Sí soy multimodal porque traigo en la cajuela cómo cambiar, ¿no? Pero pues sí está complicado. Pues ahí está la postura motociclista. Llamadas, a ver, y tweets y demás, mi querido Nos dice la doctora Oscar Torres, en la delegación Benito Carranza el gobierno cortó 3 árboles grandísimos. Hay que hacerle caso a la deforestación que se está llevando también a cabo. Alma, esa es otra. Esa es otra, Justo en esta época se han ensañado con los árboles en la Ciudad de México, varias llamadas y comentarios acerca del transporte y la mala calidad del mismo. Decían algunos, entre la contaminación, entre todas las personas o el porcentaje que se ha incrementado, entre el calorón que está haciendo actualmente en la ciudad, y dice, y luego también los amigos de lo ajeno. Y a propósito también de ello, el acoso que se ha presentado, que por cierto
Próximamente aquí en Diálogos en Confianza presentaremos un programa especial de acoso sexual en el transporte público. Y bueno, hacia las y el mujeres. 24 viene una marcha para parar esta violencia de todo tipo hacia las mujeres. Sí. Ana Morales Durán nos dice, tanto para mí como para mucha gente, el problema principal es la inseguridad en el transporte público. Partiendo de la gente que conduce microbuses, metrobuses, prefiero morir lento, asfixiándome, que morir estampada en cualquier poste o bien que me asalten en cualquiera de los transportes y me maten. Han hecho ciclovías que cuando mucho pasa una bicicleta. Estas quitan espacio para los coches. Por ejemplo, en la Colonia del Valle, en la calle Patricio Sáenz, pusieron una ciclovía y convirtiendo la calle en un solo carril. Se hace tráfico en las horas. Y ahí sí hay lugar en la banqueta, Es que, bueno, ahorita hablaremos. Ahorita hablaremos de estas medidas y que los especialistas nos guíen. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes, el doctor José Bandera nos hablará de la fibrosis quística, padecimiento hereditario que se caracteriza porque hay un retardo del crecimiento en los niños, problemas respiratorios frecuentes y sobre todo porque cuando los besamos saben a sal. ¿Quieres saber por qué? No te pierdas este programa. El martes, Cristina Jáuregui y los especialistas nos dirán cómo ante un accidente, un temblor, un asalto o una muerte, los miembros de la familia manifiestan el estrés postraumático y qué hacer ante esto. Y si te gusta bailar y escuchar música, Marisa Escribano te invita a que conozcas estas dos formas de expresión creativa que permiten a los seres humanos experimentar más las emociones y tener mayor conciencia corporal. El jueves hablaremos de los derechos de los adultos mayores, una población olvidada donde un gran porcentaje está en condiciones de pobreza, rezago educativo, sin seguridad social y por si fuera poco, muchos de ellos son víctimas de maltrato y abandono. El viernes, Carmen Muñoz te invita a opinar sobre el tema Mi pareja tiene una casa chica. ¿Sabes de alguien que viva esta situación? ¿Cómo lo ha enfrentado? Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341 4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, en el país se realizan 818,000 consultas, 14,000 hospitalizaciones y ocurren 5,000 muertes al año a causa de la contaminación, causando un costo económico de más de 1,600 millones de pesos. Bueno, ya regresamos aquí a Diálogos en Confianza y les comparto más llamadas y comentarios. Rosa María nos dice, en los años 80 el gobierno dijo que la gasolina iba a subir de precio porque iba a ser de mejor calidad. Llevamos 30 años y las gasolinas siguen iguales. Deberían inventar ventiladores con energía solar para los cuales serían colocados en los techos. Irán González, creo que el mayor problema está en el transporte de carga particular. Debería de regularse y sancionarse a estas unidades por falta de mantenimiento, principalmente a las pipas de agua. Rafael Cruz, el programa Hoy No Circula no funciona porque lo único que hace es obtener recursos para el gobierno y generar corrupción, además de enriquecer a los funcionarios. Por otro lado, si el gobierno utilizara esos recursos, debería de ponerse transporte eléctrico, como son los camiones de basura, las patrullas, en fin, todo el transporte debería ser así. Otro usuario, de hecho, comentaba, bueno, ¿y por qué no se le incrementa más la inversión a los trolebuses, ¿no? Para que hubiera menos contaminación. Un anónimo nos dice, bueno, y yo la verdad es que no sé qué se hace con todo ese dinero para la verificación de los automóviles. ¿No debería invertirse entonces precisamente en mejores gasolinas o en mantener más reforestación en la ciudad? José Gilberto Hernández Rodríguez. Oye, perdón, nos decían que incluso era mucho más barato mejorar la calidad de la gasolina que lo que se invierte en gastos médicos. O sea, lo que paga el gobierno por estas afectaciones que tenemos todos ante la contaminación. Sería mucho más fácil poner otro tipo
de procesadoras de las gasolinas. Además se entiende como una cultura de la prevención, ¿no? Claro. Es decir, sería mucho más económico, evidentemente. José Gilberto Hernández Rodríguez nos dice, hablan de la contaminación. Si dejando de circular los carros, los gases se quedan en la atmósfera, se disipan o los seguimos respirando. Elvira, no podemos poner en contra del gobierno o no nos podemos poner en contra del gobierno porque toma represalias en contra de nosotros. El gobierno no es capaz de dar la cara en la televisión. Soy una persona que padece neumonitis crónica degenerativa gracias a la contaminación. No me es posible caminar, para mí es necesario andar en auto. Si el gobierno realmente quiere que tengamos algo mejor en el aire, pues que quite todos los camiones de basura y todos los microbuses que contaminan enormemente, que los impuestos que pagamos sirvan para el pueblo y no para los políticos corruptos. Y hablando de los microbuses, también opinaba alguna otra persona que cuando hacen base de 5 a 10 minutos, que por favor no lo hagan con los motores encendidos. ¿Se contaminaría un poco menos o en realidad sería una medida poco loable? ¿O sí? Sí, se contamina menos si uno detiene el motor, evidentemente. Esta cultura que antes se tenía, bueno, no sé si en los años 70 o en los 80, donde recuerdo que era, por favor, enciende el motor para que se vaya calentando. Y entonces ahí estabas de niño y esperando a que se echaban ahí media hora de humo. Oye, vamos a la clase de química breve, ¿les parece? A ver, el maestro mencionaba la huella de carbono. ¿Eso qué es, maestro? Por favor, y platíquenos por qué hasta las bicicletas dejan una cierta huella adelante. Bueno, eso se llama la huella ecológica o la huella de carbón. Todos nosotros tenemos una huella ecológica, pero muchas veces se calcula una huella ecológica parcial. Se dice, por ejemplo, que la bicicleta no tiene huella ecológica. Es totalmente falso, porque la bicicleta se hizo con materiales que requirieron gastar energía. El ciclista va gastando más energía y va emitiendo más dióxido de carbono y más metano también, que es un gas de invernadero. Y además la bicicleta, para ser segura, requiere una ciclopista que debe ser lo más lisita posible, no debe haber ni un bache, etcétera. Y además la bicicleta requiere para distancias grandes un vehículo de apoyo. Normalmente en Europa, por ejemplo, son trenes. Entonces uno se sube con su bicicleta a un tren, que ese tren lo lleva a casi al centro de la ciudad, se baja uno del tren y sube uno a su bicicleta. Pero el tren tuvo una huella ecológica. Entonces, si uno hace el conjunto de la huella ecológica, uno, incluyendo la infraestructura, y eso es muy importante, uno llega a la conclusión que, por ejemplo, un automóvil tiene 100 veces más huella ecológica que una motocicleta. Y un autobús tiene 200 a 300 veces más huella ecológica. ¿Por qué? Porque hay una ley en ingeniería que dice que el desgaste al pavimento es función de la cuarta potencia del peso por eje del vehículo. Traduciéndolo, un automóvil, por ejemplo, de un peso por eje de 1 tonelada, desgasta el pavimento 10,000 veces menos que un autobús. Entonces recuerden que cuando empezó el Metrobús lo hicieron rodar sobre el pavimento normal. No duró. Fue un desastre, rompió todo. ¿Por qué? Porque el Metrobús tiene 12 toneladas de peso por eje. Entonces le tuvieron que hacer un negociazo, una pista costosísima de concreto armado de 40 centímetros, que hubiera sido mucho más barato meter tranvías. Claro. Y los tranvías consumen 4 veces menos energía. ¿Por qué? Porque la resistencia al rodamiento de una rueda de acero sobre acero, que es un ferrocarril, un tranvía,
tiene 20 veces menos resistencia al rodamiento que una rueda neumática sobre el pavimento. Ahorita le seguimos porque nos falta entender por qué se forma el ozono, cómo nos daña, qué carambas con los nuevos límites de velocidad que le quitan eficiencia al auto. Compañero Luis, cuéntame, Luis. Pues bien, yo soy estudiante de Ingeniería en Transporte de UPIXA y me gustaría hacer un poco el comentario de que el transporte siempre va a conllevar a factores económicos, sociales y políticos. Entonces, ahí está el detalle. Entonces, es por eso que el transporte es algo muy complejo, no es algo tan simple de llevar a cabo. Entonces, si nos hacemos referencia en concreto a lo que es el transporte público, yo estaba viendo que se tiene contemplado que en los próximos años se hagan aproximadamente 29 líneas de Metrobús. Entonces, ¿qué conlleva esto? Claro que sí. Pero ¿qué hizo esa licitación? Sí, ya arregló el futuro de sus hijos y de sus nietos. Muy probablemente, ¿verdad? ¿Qué conlleva esto? El Metrobús es solamente una solución a medias. ¿Por qué? Porque el construir una línea de Metrobús es sobre una carril confinado. ¿Qué es lo que hace esto? Que al momento de que se vaya sobre el carril de los automóviles, entorpezca más la vialidad. Entonces, los automovilistas que van transitando por esas vías van a tener más dificultades. Entonces, por donde vaya la línea del Metrobús, el tránsito de automovilistas va a ser más lento, entonces va a ser peor todavía. Más contaminante, pero lo que quieren es desalentar el uso del automóvil, haciéndolo caro, caótico. No lo quieren hacer una pesadilla. Sin embargo, en esta ciudad el uso de auto es algo hasta de estatus. El sueño de cualquiera que anda a pie es tener algo en que moverse que no sea microbús, metrobús, pasar aventones, que te estén torteando en el metro. Entonces, eso, mientras no mejoren todo lo que han dicho los especialistas, pues va a ser muy difícil lograr que los que ya se hicieron de un carrito, una moto, se bajen al transporte público. Pero pues bueno. Es a lo que voy. Entonces, si tenemos, aquí la solución en México es, en vez de construir líneas de Metrobús, es construir vías de metro que ya tienen carriles totalmente confinados. Entonces, esto no afecta a la habilidad. ¿Por qué voy a esto? Por ejemplo, en Europa se tienen, el tener un automóvil en Europa es carísimo. La gasolina es muy cara. Todo lo que conlleva un auto en Europa es muy caro. Entonces, aunque esté muy caro el transporte, el tener un automóvil en Europa, allá se tiene muchísima movilidad de transporte público. Europa está lleno de vías de trenes, está muy bien conectado el metro, hay muchas simplemente opciones. Para viajar a otros estados, ¿no? Claro. A otros países. Aquí no, el tren no fue opción. No fue viable por circunstancias políticas, claramente. Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí en la Ciudad de México? Que el gobierno de verdad nos dé soluciones concretas y que en verdad solucionen el problema, no soluciones a medias. Entonces, si queremos que el gobierno nos aliente a dejar de utilizar el automóvil, que en verdad construya transporte público que sea eficaz y que sea de verdad útil para todos nosotros. Y de verdad, por ejemplo, las vías del metro se tenía, en el plan maestro del metro se tenía contemplado que iban a ser cerca de 18 líneas de metro, pero por ejemplo las líneas del metro, la que va del Rosario iba a conectar con Tlalnepantla. Entonces, además también el tren suburbano, se tenía un plan buenísimo, el tren suburbano iba a conectar todo el Estado de México. ¿Y qué pasó? Entró, por cuestiones políticas, se detuvo el plan del suburbano. Pero lo que prefieren era hacer más líneas de Metrobús. ¿Por qué? Porque es más barato el Metrobús y entonces puedes construir más líneas, pero como menciono, es una solución a medias porque el Metrobús ya se está sobresaturando y ya la capacidad del Metrobús ya está rebasada. Nació sobresaturado, como cuando inauguraron el viaducto, ya era absurdo, tuvieron que inventarle 3 carriles donde iban 2. Alejandro, cuéntanos qué provoca en un auto los límites de velocidad impuestos en el nuevo reglamento, las jardineras, quitar carriles, poner topes donde quiera, hasta los vecinos ponen su tope si quieren. Adelante. Exacto, bueno, el automóvil, el tema de la Ciudad de México es muy complejo y es un tema de movilidad, más que de, como lo dije al principio del programa, le están cargando el muerto al automóvil, quizá tenga alguna responsabilidad muy alta, la tiene, pero hay que analizar por qué. Si vemos
avenidas como Paseo de la Reforma. Paseo de la Reforma le pusieron una ciclopista. Ojo, no estoy en contra de los ciclistas, al contrario, los de apoyo. ninguna manera. Pero la ciclovía de Paseo de la Reforma va por los carriles laterales. En Alemania, en Francia, en España, los carriles de la ciclopista van por la banqueta. Máxime en una banqueta del tamaño de Reforma. Tiene 15 metros la banqueta de ancho o 10. Bueno, allí le quitaron un carril. Evidentemente saturan. Ahora están inventando estas vías con macetones en Avenida Revolución y en Avenida Patriotismo. ¿Por qué? Que son dos de las vías que funcionan. Todavía, pero deja que les metan Metrobús, Dios no quiera. Y pues se les va a ocurrir. Pero ¿para qué los macetones? No entiendo. Pues también, además, si te pones a analizar, es una licitación rara, no hubo un concurso. O sea, son temas, en México pasan esas cosas. Yo hice un video que lo publiqué en mis redes sociales, no entendí cómo de 5,000 followers que tengo, el video ha tenido casi 1 millón de reproducciones, porque la gente lo ha ido compartiendo. Cuenta, y ¿qué voy pasó? yo en mi coche, durante 2 minutos, avanzando, no se ve una sola bicicleta, se ve el tráfico, se ve la saturación. Entonces, es un tema, hoy para venir para acá del centro, acá que mi coche 2015 casualmente hoy no circula, venía en un taxi y me encontré ¿cuántas obras? 7. Entonces también todas las calles están reducidas, calles importantes, calles salidas del centro de la ciudad, por todos lados hay obras. Entonces es un tema de movilidad que el gobierno no se ha dado cuenta. Hay la misma cantidad de automóviles, pero el espacio cada vez es menor. Esto los hace más ineficientes. También el asunto de la velocidad lo hace ineficiente. ¿Qué pasa a 50 y qué pasa a 90, por ejemplo? Exacto, la eficiencia, bueno, aquí, y también los señores científicos no me dejarán mentir, el tema de la dinámica de un automóvil es el brazo palanca del torque y el esfuerzo de masas es mucho menor a velocidades mayores porque hay una inercia que a 50 kilómetros por hora, si a eso lo sumamos, que a 50 kilómetros por hora, por ejemplo, en los ejes viales, que en su momento funcionaron muy bien, los ejes viales como el eje central, los semáforos están sincronizados para que un vehículo circule a 60 kilómetros por hora. Yendo a 50 kilómetros por hora, y yo lo hago todos los días con mi coche, le pongo el limitador de velocidad, voy a 50 y me tengo que parar cada 4 semáforos, porque no me alcanza la Cosa que no sucedía, y cada que vuelves a arrancar, más contaminación. Ahorita venimos, Ale, ahorita Perfecto. retomamos. Pero vaya usted tomando nota. No conozco ningún país en el cual se haya mantenido por tantos años esta mentira. Es que la autoridad mienta a sabiendas de que ninguno circula, ha bajado la contaminación. Evidentemente el automóvil tiene mucho que ver, pero hay que ver por qué condiciones el automóvil genera tantos contaminantes. Que tienes una tecnología eficiente que haces ineficiente. ¿Por qué? Porque tienes topes, porque tienes tráfico, porque tienes marchas. El malo ha sido el automóvil, porque el automóvil pues es al que le cargan el muerto, porque es al que pueden controlar. No hay manera de controlar las 70,000 empresas contaminantes que hay en la ciudad. Eso no lo digo yo, lo dijo Tania Müller. ¿Cuál es la causa fundamental de la contaminación? Es la calidad de la gasolina que nos vende Pemex. Es la Premium. Contiene 250 partes por millón de azufre. Magna contiene 500 partes por millón de azufre. La causa de la contaminación es el azufre. Aquí en México se ha establecido que el número 100 en IMECA prácticamente estamos salvándola y no es cierto. Ninguno no circula bajo la contaminación cuando se sacan de circulación 20% de los coches. Entonces, cuando realmente tengamos problemas de contingencia, necesitamos sacar 40% de los coches. Están descaradamente buscando que tengamos contingencia todo el año en 2016, a partir de que bajaron el límite de 201 a 150. Pemex va 20 años atrasado 40 en producción de gasolinas y diésel decente. El hoy no circula no solo impide la circulación de automóviles particulares, también afecta al transporte de carga. Ante la implementación de este programa, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos demandó que el transporte de carga quede exento de las modificaciones al programa Hoy No Circula, ya que éstas pueden generar un impacto negativo en la logística de entrada y salida de los vehículos de carga en la zona metropolitana del Valle de México, además del desabasto y encarecimiento de insumos, materias primas y alimentos perecederos.
A mí me afectó el hoy no circula, porque no puedo circular, no puedo llevar mi producto a las amas de casa. Yo trabajo en el tianguis y por ser mi vehículo un poco viejo, pues me veo afectado. Ahora tengo que utilizar un taxi para que me lleve el producto. No funciona porque nunca ha funcionado. Es un plan fracasado desde que se implantó. Principalmente la actividad económica está dirigida a las ventas y todas las empresas utilizan vendedores y a la vez unidades en las cuales se transportan sus productos y ellos principalmente. De acuerdo con la CONCAMIN, en la zona metropolitana se concentra el 28% del Producto Interno Bruto y 18% de la población nacional. Por ello es urgente generar estrategias que afecten lo menos posible el abastecimiento de alimentos. Otra que también se provocó. Alejandro, nos estabas diciendo cómo hemos hecho muy ineficiente el transporte en auto. Exacto. Bueno. Nos dijiste, bueno, hasta maceteros. ¿Qué más? Por ejemplo, los topes, lo que la gente no ve de los topes y lo que el gobierno no ve de los topes o la gente que pone los topes, un vehículo en cuanto llega y se para, pasa el tope, en ese momento contamina 9 veces más. Entonces, si esas 9 veces más la multiplicamos por la cantidad de topes, por la cantidad de coches que pasan por esos topes, tenemos unos números exponenciales terroríficos. Entonces, es un tema de movilidad. Hay que liberar las marchas, ese es otro tema. ¿Por qué no regular las marchas? Insisto, al automóvil y al automovilista lo tienen agarrado del cuello. Las marchas no generarán los bloqueos de meses. O sea, es un tema de conciencia general. No es culpa solo del automóvil, es culpa de todos. Acá tenemos a Giovanna. Adelante. Justamente hablando de eficientar el uso del automóvil, algo que podemos hacer desde la sociedad es compartir el auto. Eso. Porque justamente en México el promedio de ocupación de un auto es de 1.2 personas por vehículo. Bueno, estamos perdidos. Estamos desperdiciando 3 asientos aproximadamente por cada auto que esté en las calles. Y hay muchas aplicaciones que nos ayudan a compartir auto y a compartir nuestros viajes. ¿Pero de forma segura? Exactamente, como sí, BlaBlaCar. Pues es que pedir aventón está peligroso, completamente, ¿no? Justamente BlaBlaCar es una comunidad de confianza. ¿Cómo se llama? BlaBlaCar. Entonces es una comunidad de confianza que la pueden usar desde una app o desde el sitio web. BlaBlaCar. Exactamente, BlaBlaCar.mx, ahí se pueden meter al sitio y ahí van a encontrar a personas que están publicando sus trayectos en auto, que tienen asientos disponibles, los pueden solicitar a través de la app, las personas eligen con quién viajar y se comparten los gastos del trayecto. Sobre todo están enfocados a viajes de larga distancia, porque eso también es algo que nos afecta a la Ciudad de México. Sabemos que hay muchas personas que viven en las ciudades aledañas a la Ciudad de México y que tienen que venir aquí diario a trabajar. Entonces, sus autos son muy útiles para utilizar los asientos vacíos e incluso a partir del anuncio del Hoy No Circula, vimos en nuestra plataforma un incremento del 500% en los viajes recurrentes que se hacen de las ciudades aledañas hacia la Ciudad de México. Es decir, voy de Los Reyes La Paz a Las Lomas diario, pues a ver, veo quién más tiene ese recorrido y hasta me mocho con un poquito para la gasolina, ¿no? Y para las casetas. Entonces, exacto. Podemos incluso decir, alguien que viene desde Puebla o desde Cuernavaca diario puede publicar su viaje para apoyar a las personas que hoy no circulan y así se comparten los viajes y el costo y de todo. antemano hasta sin aplicación, si vemos a alguien en el trabajo que más o menos vive por nuestra zona, nos podemos poner de acuerdo o hacer rondas con los alumnos de escuelas, ¿no? En lugar de que vaya un papá y un niño, pues de una vez se pone de acuerdo con otros 3 que vivan ahí cerca. Ajá, a ver, vamos acá con David. Espérame, David, perdón. ¿Qué estudio hacen para que sea seguro? O sea, porque si tú anuncias tu viaje, pues, o sea, ¿qué estudio hacen o qué referencias das para que sea seguro con la persona que vas a viajar? Esa es la pregunta clave y que no te vaya a salir un secuestrador. Sí, es muy importante. Tanto el usuario como el que da el servicio. Es muy importante esa pregunta y qué bueno que la haces porque seguramente muchos están preguntando esto mismo. Para darte un poquito como de referencia, BlaBlaCar es una empresa que lleva 10 años, está en 22 países, entonces ya tenemos la experiencia en hacer esto. Y lo que hacemos es, creamos una comunidad de confianza a través de 3 pilares principales. El primero es que cuando tú te registras, te va a pedir información
sobre ti y la vamos a verificar, como tu nombre, tu correo electrónico, tu celular, te puedes conectar con Facebook, con LinkedIn. Entonces tienes un perfil validado por nosotros que incluso tiene una fotografía. Luego tenemos todo un equipo de moderación, que son personas que están atentas los 7 días de la semana, las 24 horas, para moderar todo lo que pasa en la comunidad. Entonces, siempre va a haber alguien del otro lado de la plataforma checando todo lo que se está haciendo. Y después, los usuarios, cuando viajan entre ellos, se dejan reseñas entre sí. Entonces, si yo el día de mañana publico un viaje de Ciudad de México a Guadalajara y tú me pides viajar conmigo, antes yo voy a poder checar tu perfil, ver toda tu información y ver las reseñas que otros te han dejado. Exactamente, voy a poder ver la calificación de confianza que te ha dado la comunidad y qué opiniones han tenido otros que ya han viajado contigo. ¿Y si alguien inicia con datos falsos? A ver, si alguien inicia con datos falsos. Datos falsos, que lo pones y hace para dar confianza 10, 20 viajes reales que tú ya lo calificas como bueno, y después lo que dice un secuestrador, un violador, un ratero, ¿qué pasa? O sea, ya dio la confianza y después, o sea, yo es mi pregunta, ¿cómo verifican que sí realmente los datos son verídicos? Aquí también le afecta aquí a don David, porque usted es de Uber, ¿o de qué es usted? No, yo soy presidente de ANCA. Ah, que de los autos usados, porque de Uber hay allá adelante. Esto también les preocupa porque afectaría en todo caso el uso de taxis y de Uber. Joven, pero me cae que no se han dado abasto, ¿eh? No El primer gran día del doble no circula, ya había de plano, pues no, ya, ahora sí que el metro no se dio abasto, Uber no se dio abasto, nos echaron viajes de 1,500 pesos. Que ya los reembolsaron. Ya los reembolsaron, afortunadamente. Pero, a ver, ¿y qué proponen ustedes? ¿Cómo ven todo este lío? Bueno, este lío nos está afectando básicamente a todos, inclusive en la economía también, tanto de socios como conductores, ya que evidentemente dejan de circular los vehículos, la movilidad aquí en México es fatal. Bien lo decía el señor Alejandro, los topes, la reducción de velocidad hace que, si yo hago 25 minutos a mi casa, ahora hago, no sé, 30, 35 por la reducción de vehículos. Entonces, un segundito, mi querido Julio, si me pasan el otro micrófono que me van a entregar, porque estamos teniendo aquí un poquito de problema con la señal. Ahorita venimos contigo. Ah, ya está por acá, de una vez, para que no se corte la idea. Gracias. Adelante, Julio. Topes, reducción de velocidad, eso hace el viaje más largo, más contaminación. Si yo hago 5 minutos a mi casa o 10 minutos, más extra todos los vehículos que así mismo tenemos que reducir la velocidad. No están sincronizados los semáforos, baches en todos lados, lo cual evidentemente tenemos que reducir la velocidad para poder evitar ese tipo de ¿Estarías dispuesto a pagar un poquito más por la gasolina? Que bueno, en otros lados cuesta hasta menos. Si supieras que contamina, si le bajan de 500 a solamente 10 o 15 partes de azufre. Sí, claro, ¿por qué no? Al final del día es para el medio ambiente. Ahora bien, nosotros pagamos por vehículos de propiedad, de nuestra propiedad, para usarlos 365 días del año, no 320 que a lo mejor nos están quitando el gobierno. Ahora bien, eso nos afecta también en la economía, porque tenemos que invertir en otro lado para movernos. Ok, ahí alguien pidió la palabra, perdón, adelante. Yo creo que una de las cosas que también es en toda esta complejidad es la falta de información. Desde la aplicación de la Ley de Cambio Climático que surgió en 2012, nosotros, los que tenemos auto, pagamos 10 centavos más por cada litro de gasolina y 12 centavos más para diésel. Está considerado como un IEPS, es decir, entra Hacienda, se consolida ese dinero y quién sabe dónde va. No se ha pedido cuentas al doctor Videgaray en este sentido, ¿no? Es decir, hay ya actualmente, después de 2 años de implementada este impuesto al carbono, así se llama, especial, son más de 14,000 millones de pesos que se han acumulado en 2 años y nadie da cuentas.
Entonces, esto de meter impuestos y pedirle a la gente, mientras no haya una transparencia y una ruta concreta de qué se va a hacer en cuanto a problemas muy concretos de quitarle el azufre a la gasolina o por lo menos bajarle a niveles que sean tolerables, por ejemplo, a nivel de Estados Unidos, porque además es el vecino, ¿sí? Muy fácil. Entonces, el problema también es esta falta de información hacia la gente, que además ya está ocurriendo. Ya, digo, yo me pregunto de ustedes, ¿cuándo reflexionamos de que cada litro que estamos pagando le estamos poniendo 10 centavos, que en teoría debería de ir a toda esta situación compleja, ¿no? Básicamente sería esta parte. A ver, Alejandro, ¿qué pide la palabra? Bueno, hay un tema que viene mucho a colación con el tema de tributación, y es un tema que es un ejercicio meramente práctico, y lo voy a hacer muy rápido. En Francia hay un vehículo eléctrico que se vende también en México. En México cuesta 300,000 pesos. Es un vehículo biplaza, para no decir marcas, de origen francés. 280. Y en Francia es un vehículo que cuesta 6,000 euros. Tienen una tributación del 20% de IVA. Entonces, si se le quita el IVA porque es un vehículo que se va a exportar, cuesta 5,000 euros. 5,000 euros son 100,000 pesos. El coche en México cuesta casi 300. ¿Por qué? Porque tiene una tributación especial que le puso Hacienda, porque no va a haber una generación de impuestos por consumo de combustibles. No, bueno, pues sale peor. En lugar de 100 cuesta 300. Entonces mejor ahora sí que consumamos combustible. Adelante, doctor. Bueno, el problema de los coches eléctricos en Europa y en México es totalmente diferente. Claro. En Europa, en Japón, en los Estados Unidos, la mayoría de las marcas de coches eléctricos no venden más que el coche y la batería, esa parte, y es alquilada. Y además, en Europa, si uno, por ejemplo, tiene un coche viejo de 15 años o más, diésel, tiene que ser diésel, porque ya se vio que uno de los problemas muy serios del diésel es que es cancerígeno. Entonces van a echar para atrás la política del diésel, que fue subsidiado durante mucho tiempo, mismo error que se cometió durante 50 años en México, en donde el diésel era regalado. El diésel costaba 1/3 de lo que costaba la gasolina, para que pues, los señores empresarios de los camiones se enriquecieran. Bueno, ya se enriquecieron y se empobreció Pemex. Es decir, Pemex está técnicamente quebrado por haber estado subsidiando combustibles y lubricantes durante 50 años. Entonces, bueno, a niño ahogado, pues están tratando de resolver nuevamente el problema. En México las baterías de los coches eléctricos no se alquilan, se venden con todo y coche. Y se tira la pila y es más basura No, pero la contaminante. pila se recicla, porque son baterías de litio, que tienen 4 o 5 veces más energía que una batería de plomo. Pero eso se fue tiene lo que que dio recargar en algún lado, y si la recargo cargándola en mi casa, que toma energía de una termoeléctrica, pues estoy contaminando más. Digo, por ejemplo, en Europa, sobre todo en Francia, donde el 75% de la energía eléctrica es producida con reactores nucleares y el otro 25%, la mayoría es producida por hidroeléctricas o viento o sol, porque es increíble. Francia produce casi el doble de energía eléctrica de origen hidráulico, de hidroeléctricas, que México. El programa de construcción de presas en México se paró de repente porque creíamos que teníamos 4 veces más petróleo del que teníamos en realidad. Bueno, porque vino la mentira de Díaz Serrano de hasta inventar un yacimiento, que fue Cantarell, que el señor agarró 10 yacimientos petroleros y nos dijo que eran uno solo. No, eran 10 separados. De esos había uno que era un yacimiento súper gigante, era el 8º yacimiento de petróleo más grande del mundo, que era Acal.
Acá llegó a producir 2.060.000 barriles al día en diciembre de 2003. Ahora Acal produce ya no 2.060.000 barriles al día, produce 80.000 barriles al día. Uy, bueno. Nos lo chupamos, como se dice vamos a tener que ir a una pausita y ahorita vamos. Entonces, no hay una regresamos. política de autos eléctricos en México. Y sí sería la solución. A ver, pensemos, ahorita Bueno, regresamos a platicar. Tenemos que, bueno, la solución sería ir a las fuentes renovables de energía. Tenemos el mejor viento del mundo en la Ventosa. Un segundito, espéreme tanto, es que tenemos que ir a una pausa, Doc. Ahorita regresamos con usted, también quiere el doctor Riveros la palabra y Ale que nos comente lo de los eléctricos. Ahorita venimos. Ya regresamos a Diálogos en Confianza. Les comparto más llamadas y comentarios. Nos dice Carolina Hernández, ¿qué tan cierto es que la contaminación es debida porque la gasolina la traen de China? Creo que en China tiene mejor calidad, ¿no? Ingeniero Manjarres nos dice, soy profesor de sistemas automotrices del CECIT 8. Una de las cosas que es importante es que verifiquen los puestos de hamburguesas y pollos al carbón, los cuales bueno, y los cuetones en las iglesias que diario avientan, las fiestas, ¿no? Los amigos camoteros que también llevan su carrito, en fin. Nos dice también Guadalupe Freire, soy topógrafo, estuve en la construcción del eje 1, no nos dice cuál, si oriente, norte, en fin, sur. Es un camino recto, me gustaría saber si se puede meter una banda eléctrica para transportar autos, como lo hicieron en Suiza. ¿Qué opinión tienen al respecto los especialistas? Pues es lo mismo, es electricidad producida por termoeléctrica. Si fuera solar, eólica o de otra forma, pues, entonces ya habría menor perdidos. contaminación. Enrique López, hagan un estudio para sincronizar semáforos y para la ubicación de los topes. Esto me parece bien importante. La sincronía en los semáforos es vital también. Guadalupe Cruz, el DIF y la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México están poniendo muchos obstáculos para que las personas con discapacidad tengamos placas especiales para circular todos los días. Para mí, esto es de vital importancia, ya que soy una persona con discapacidad. Y además las condiciones, evidentemente, para quienes viven con una discapacidad, si andan por las banquetas y las... Es muy complicado, o sea, de verdad no hay condiciones. Y estamos hablando de la Ciudad de México. En otras ciudades es más complicado aún. Señora Mari Castro, comentaba Fernanda que las fábricas también contaminan mucho, pero si no hay fábricas hay desempleo y mayor delincuencia, porque el gobierno no saca todos los camiones que contaminan muchísimo. No hay carro que no contamine, aunque sean nuevos. María de Lourdes Esquerra Zorrilla, soy ingeniera bioquímica y para mí una de las soluciones para empezar a erradicar la contaminación del medio ambiente sería sembrar grandes cantidades de árboles alrededor de la Ciudad de México. Nos dice... No, pero lo están quitando, papá. Lo están quitando. Ahorita, Por el contrario. ni cómo defenderlos porque quitan a golpes a los que defienden los árboles. Sí. Traemos también un debate acá que nos preguntan algunas asociaciones de ciclistas que no, que la mayoría son carriles quitados a autos. Discúlpenos, la verdad es que no. Sí se quitan sobre las banquetas. También la Ciudad de México tiene poca banqueta en muchos de los casos. En muchos de los casos. ¿Se vale acá rápido uno y uno? Sí, y nada más déjame este último que dice Nemesis Black Letty. Reto a cualquiera, por cierto, de los ciclistas de la Ciudad de México, andar en bici una semana en el Estado de México en horario de obrero, a ver si sobreviven y aguantan por aquellos que recomiendan. Entonces, oigan, anden en bici, todo está muy bien. Es que es una solución para quien sí le sirva y sea solución. Si usted transporta 3 diferentes niños de muy pequeña edad a 3 escuelas, lo veo difícil. Tendrían que tomarse otras opciones. Espérenme tantito allá. A ver, doña Juanita, ¿qué nos va a comentar? Bueno, en este caso, lo que yo puedo decirles, yo soy profesora de Boca 6 y una parte muy importante también es poner dentro de las escuelas programas que estén relacionados con el medio ambiente. En nuestra escuela sí estamos relacionados porque los chicos que estudian allí son ecólogos, entonces estamos relacionados y nosotros les impartimos gran parte de lo que ustedes aquí han hablado. Una de las partes de solución, y quizás
todos contaminamos, hasta con prender un cerillo contaminamos. Por vivir y respirar. Por vivir y respirar contaminamos, pero yo creo que aquí hay cosas que debemos mitigar, o sea, tratar de controlar. Apuntemos, apuntemos, porque ya han dado aquí muy buenas herramientas. Hay una situación, por ejemplo, están hablando de que hay que hacer termoeléctrica. La termoeléctrica utiliza cantidad de energía bastante grande. Simplemente el traer el agua del Cuxamala hacia la Ciudad de México, por prender el puro motor para poderla bombear, cuesta 50,000 pesos de energía, ¿verdad? Entonces, pero hay cantidad de lluvia que no la podemos nosotros captar. Y tendremos. Además, sabe que el agua del Cutzamala, exactita la cantidad del agua del Cutzamala que se trae de la Ciudad de México, se pierde en grietas del subterráneo de la Ciudad de México. Por eso no les llega nada a los amigos de Iztapalapa. O sea, se pierde en grietas. Entonces, ahí es otro llamado de atención, ¿eh? Perdón, sígale. Sí, bueno, esa es una parte de solución, 40%. ¿No? Por ser la Ciudad de México, se supone que no podemos hacer nosotros fuentes de captación, porque o metemos un tinaco adentro de nuestra casa, ¿verdad? Pero hay otras formas que quizás se puedan hacer. Nosotros tenemos propuestas jardineras captadoras de agua de lluvia, y es una jardinera colocada en la parte de fuera y sirve de área verde. Hace rato comentaban, por ejemplo, de plantaciones, y es cierto, pero cada vez las quitamos. Cada vez la zona urbana crece más, y eso también hace que la cuestión de transporte sea más difícil. Y todos nos transportamos, por ejemplo, viene muchísima gente del Estado de México a la Ciudad de México. Todo eso es contaminación. Hace 30 años se propuso, ¿verdad?, que se descentralizara gran parte de todas las áreas de gobierno. Y también se propuso que en este caso, por ejemplo, ya no creciera tanto la ciudad. Y ahorita yo recuerdo que había todavía áreas verdes en los cerros, ¿verdad? Y ahorita ya son puras casas, y son casas, edificios que no tienen ni 5 centímetros, se puede decir, de un área verde. Entonces, aquí también el problema, doña Juanita, es que es muy atractivo tener nuevos votantes en tu delegación. Si le pasa el micrófono a Luz, por favor, adelante, Oscarito. Nos dice María de Lourdes, no, esta justo ya la había leído. Esta otra llamada es de María del Carmen Castro, dice, a los talleres de hojalatería y pintura, ¿quién los regula también? Y esta otra es un anónimo que dice, pues en algunos verificentros yo sé que por pasarte la calcomanía cero o doble celo, por tan solo 500 pesos en el Estado de México, te la dan. Y o sea, no haría falta tanto endurecerlo, que ya tiene estándares internacionales, sino que no haya chanchullo. Por supuesto, y esta corrupción que se presenta, porque incluso comentaba, en algunos ni siquiera tienes que llevar tu vehículo, simplemente con que presentes. Es para no contaminar, llegas en bicicleta y entonces ya te dan la verificación. Mi querida Luz, adelante, hasta adelantito, por favor, para que te veamos bien. Hola, adelante. Pues yo creo que una de las cuestiones que es muy inequitativo es que, pues sí, todo el mundo salimos perjudicados o raspados de alguna manera por la cuestión del dichoso hoy no circula, pero los señores legisladores pues ya se están amparando y ya se van a comprar su carrito eléctrico y entonces ellos ya van a poder circular todos los días. Y pues eso no se vale porque unos nos estamos partiendo el lomo para comprarnos un carro seminuevo o nuevo. Bueno, y ojalá fuera de su bolsillo. Exacto, el problema es nombre que no del erario sabemos público. si sea una de las prestaciones. Exactamente. ¿No? Entonces, pues en ese sentido, tache guarache, como dice mi niño. Y otra cosa, afuera de las escuelas particulares, en especial una que está sobre Morena, allá en la del Valle, las señoras copetudas ocupan hasta 2 carriles porque no se pueden bajar caminando para ir por sus hijos. Eso si lo denuncias al Consejo Ciudadano, el Twitter es @elconsejo.mx o 5533, van y les ponen Pero un alto, ¿crees que sí les van? Sí pongan un alto? Luego porque se vuelven a desordenar, pero pues hay que volver a denunciar. Hacer presión. Adelante, ya quiere usted hablar algo. A ver, ¿se había quedado usted en cerrar la idea, maestro, y después el doctor Riveros van? Bueno, yo lo que quiero aclarar, se ha hablado mucho de los verificentros. Una de las cosas que queremos aclarar
es que la verificación no sirve de nada. Ay, ¿cómo cree? No me espante. No sirve de nada. ¿Por qué? Porque no se verifica lo que realmente está contaminando. ¿Cómo? Que son las emisiones de dióxido de azufre. El azufre que, ¿Cómo eso no lo miden? entra ¿Entonces qué miden? no sirve de prácticamente nada. Porque la contaminación viene del azufre contenido en las gasolinas. Si se verificara si uno le puso gasolina con poco azufre, que es la Premium, o con mucho azufre, que es la Magna, entonces de algo serviría. Pero realmente los coches en realmente mal estado son alrededor de 7-8%. Se ha avanzado muchísimo en la tecnología de la inyección de combustible y en la tecnología del encendido del combustible, de los sistemas electrónicos de encendido. La verificación servía un poco cuando todavía los coches tenían carburador, tenían platinos, no, ya no. Los cables de encendido se cuarteaban y eran un desastre, etcétera, etcétera. Ahora prácticamente no sirve de nada. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es tener vehículos mucho más chicos en la Ciudad de México y sobre todo tener transporte público limpio. Y eso se lograría siendo transportes híbridos con gas natural o eléctricos, ¿sí? Que se ha hecho en Corea, en Seúl. En Seúl los autobuses funcionan con gas natural. Los taxis empiezan a tener obligatoriamente que funcionar con gas natural. Entonces sí baja la contaminación. También no se ha promovido el uso de la energía solar, la captación de agua. La captación del agua es muy importante. Nos cae 1 metro cúbico de agua por metro cuadrado de techo. Pero pues se va para la coladera, y maestro. eso se va a las coladeras y tiene que ser rebombeado. Entonces, las casas nuevas deberían tener obligatoriamente captación de agua y uso de energía solar, cuando menos para calentar el agua. Un híbrido. Entonces bajaríamos el consumo de gas licuado de petróleo que contiene azufre. Acá, caballero, nos quería hacer un comentario, si se pone de pie, adelante. Ok, miren, con respecto a lo que están diciendo de los vehículos pequeños, la solución realmente en la Ciudad de México y la movilidad sería la motocicleta. ¿Por qué? Pero ¿cómo le hago para llevar 4 hijos? Hasta pusieron un meme de una moto con 8 de familia, hasta un bebé atrás. Bueno, normalmente esos serían casos excepcionales, pero normalmente si ustedes ven, en los automóviles siempre va una persona. Entonces, eso es a lo que vamos. Lo siguiente es esto. Un automóvil, que el espacio que ocupa, lo ocuparíamos 3 motocicletas. 1, 2, el tiempo de recorrido que se va a hacer es la mitad del tiempo. Eso siendo cuando es libre. Cuando hay tráfico, es muchísimo más el tiempo que hace el auto y la motocicleta menor. 1, el tráfico que nosotros provocamos es mínimo. El desgaste del pavimento todavía es menor, ¿sí? Entonces yo siento que la motocicleta realmente es la movilidad. Sin embargo, el gobierno ahora nos está pidiendo que se verifiquen las motocicletas cuando todavía ni siquiera hay parámetros reales para verificarlas, ni máquinas ni nada. Esa es una. Otra, vemos las jardineras que están en ejes viales, que están secas, que no están funcionales, y esas partes donde antiguamente no había tráfico, ahorita hay demasiado tráfico. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lógico, como el gobierno quiere justificar lo que está pidiendo de dinero para hacer metrobuses, que son 30 líneas nuevas, pues vamos a colapsar el tráfico. Eso es lo que está sucediendo. Y nosotros, como motociclistas, vamos para adentro. Y los autos igual. Y están diciéndonos que no sirve de nada la verificación. A ver, ¿en qué consiste esto del endurecimiento? Vamos a cederle la palabra también acá a otros de los actores. Julio Uber, por favor, y ahorita ya nos vamos para allá,
Adelante. Bueno, nosotros tenemos, la aplicación de Uber es una buena opción para la movilidad, pero como también nos están restringiendo evidentemente en el programa Hoy No Circula, no podemos apoyar a la Ciudad de México en la movilidad de 2, 3 o hasta 4 pasajeros. ¿Los taxis están restringidos o no? Los taxis. Sí. Los taxis sí. También. También. Ok. Digo, y si nos limitan a 1 millón de vehículos, entonces que nos den la opción, pues sí, de movernos, ¿no? Y además son autos nuevos. Aquí el asunto está, doctor, nomás muy brevemente, ¿cómo diablos se forma el ozono o por qué carambas los autos nos han puesto como a los malos de la película? Bueno, el ozono se forma por las reacciones de los óxidos de nitrógeno con compuestos orgánicos volátiles fomentados por la energía solar. Entonces, o sea, el aire no es puro oxígeno, tiene una buena parte, casi el 70%, de nitrógeno. Es una reacción entre los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos, fomentada por el sol, y por eso es el máximo está de 1 a 5 de la tarde. Pero yo quería mencionar otra cosa que se me hace más ilustrativa en cuanto a los topes. Por energía cinética perdida, para que el motor lo recupere, hay que gastar 20 mililitros por tope. Si suponemos 20 topes al día, que es un cálculo de estimación razonable, por 5 millones de coches, eso nos da 2 millones de litros diarios, que son del 10% del consumo total de la ciudad. Esa es la magnitud del problema de los topes. Ahora, en cuanto a largo plazo, creo que la solución más bien va a los viajes inútiles. En época de vacaciones, la ciudad descansa mucho, porque todos queremos que nuestros hijos vayan a la mejor escuela. Lo que no es tan conocido es que las escuelas públicas son tan buenas como las mejores escuelas privadas. Entonces gastamos mucho dinero en una enseñanza que no vale la pena. Oigan, si la gente fuera a la escuela, su hijo fuera a la escuela más cercana, bajaría muchísimo el tráfico. Y la contraparte de eso es que trabajamos a 20 kilómetros de pues es a que donde de por vivimos. sí no hay chamba, Doc. Oigan, No, ¿y en pero- qué se usa el dinero de la verificación? ¿A dónde? Bueno, a ver. A ver, adelante, Mire, doctor. Ya, se nos está acabando el tiempo. Hace muchos años, en una junta con Alejandro Encinas y Claudia Sheinbaum, después de mucho tiempo en que platicamos varios químicos, mucha gente que sabía de motores, etcétera, etcétera, Alejandro Encinas nos dijo, bueno, sí, estamos conscientes que la verificación no sirve para nada, pero es una medida recaudatoria y de control vehicular. No, ya déjelo así, Doc, nos hizo mucho coraje. Eso me lo dijo frente a frente Alejandro Encinas. Bueno, entonces tomemos en cuenta esto. Sí podemos hacer algo por nosotros mismos, los que puedan usar motocicleta, los que podamos pedir avión con nuestros conocidos o por las aplicaciones, pero también el gobierno tiene mucho que trabajarle. Muchísimas gracias, ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que esto da como para otras 2 o 3 emisiones no contaminantes.